Bueno, tengan todos una cordial bienvenida. El Señor les bendiga. Me gozo traer un tema más para compartir con ustedes, para exponerles, para enriquecernos todos digamos, con este conocimiento bíblico, teológico. Y el día de hoy voy a estar exponiéndole un tema que genera muchas preguntas. Es un tema que de cierta manera genera muchas preguntas a nuestras vidas. Es un tema un poco delicado, hay que decirlo. Y es un tema del que, digamos, la persona que nos dedicamos al arte de la predicación, lo tocamos mucho en las prédicas, sino porque fue de ahí, o es de ahí, de donde sale el Salvador del mundo. En este caso, pues el Señor Jesús. Exactamente, voy a hablar del pueblo de Israel, más específicamente la elección de este pueblo, eh, ese pueblo maravilloso, este pueblo que el Señor escogió, que el Señor guió durante muchísimo tiempo, este pueblo que ha tenido un desarrollo tanto teológico, económico, político, social. De este pueblo, de la elección de este pueblo es que estaré hablando en este video. Una vez más, sean todos bienvenidos, bienvenidas, y acompáñenme a explorar y mirar todos, digamos, esta riqueza que hay en la teología de este pueblo. Entonces vamos a empezar con una pequeña oración. Si de pronto se quiere saltar el video, pues puede hacerlo. Igual es una oración muy breve, no va a durar mucho. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por la vida, gracias por tenernos aquí, Dios mío. Gracias por permitir, Señor, que este tema se esté grabando, se esté exponiendo, Dios mío, para todo aquel que lo necesite. Señor, habla a todo aquel de pronto que esté, digamos, un poco más curioso y quiere investigar un poquito más sobre la Biblia, sobre la teología, que sea un tema, bendito Dios, que le ayude a enriquecer su conocimiento y su espiritualidad a todas las personas, pues, que se interesen por él. Desde ya te pido que tomes control en todo lo que se va a hablar, en todo lo que se va a exponer, Espíritu Santo, y que estás tú guiando todo. Te dejamos todo en tus manos. Amén y amén. Bueno, Israel. Israel. Cuando pensamos en Israel, por lo menos los cristianos, pensamos en un pueblo donde el Señor se reveló, donde el Señor se mostró tal cual como es Él. Cuando pensamos en Israel, pensamos en alianza. Cuando pensamos en Israel, pensamos en un pacto, pensamos en salvación, porque fue de ahí de donde salió, digamos, el Señor Jesús, ¿sí o no? Fue de ahí de donde salió el Redentor, el Cristo resucitado, que es el que, digamos, le ofrecemos todo nuestro tributo hoy en día. Entonces, hablar de Israel o sea, es muy chévere, es chévere y a la vez es delicado y es una gran responsabilidad. Entonces, hay que empezar diciendo que el Antiguo Testamento, para ya como que adentrarnos al tema como tal, el Antiguo Testamento nos narra la historia de un pueblo, la historia de este pueblo al que se le va a dar el nombre de Israel o Yisrael en hebreo. Dicho pueblo tiene una convicción de ser elegido por Dios. Esto es un privilegio que tiene este pueblo. Y es que, a diferencia de los demás, el Señor centró de cierta manera su mirada, su atención en todas estas comunidades, porque quiero como que salvaguardar algo aquí. Israel, mientras estuvo en Egipto, digamos, mientras estuvo de cautivo, hablar de Israel como tal no es del todo correcto. No es del todo correcto porque aún no era Israel. Recordemos que cuando estaban todas estas personas cautivas en Egipto, eran personas de muchísimos pueblos, eran personas de una diversidad étnica bastante grande. Entonces,
no podemos hablar de Israel como un pueblo o como comunidad y digamos que tiene una identidad en Dios en ese momento, porque digamos sería incorrecto. Entonces, cuando o sea, cuando las personas salen, todo ese grupo que sale, digamos, de Egipto, no es el pueblo de Israel. Salen muchísimos pueblos, ¿sí? Salen muchísimos pueblos de, digamos, de la Mesopotamia y de todo ese continente, y viene a ser Israel como tal y a constituirse de cierta manera en un sentido político, religioso y económico, ya es con la monarquía, con Saúl, con Samuel, un poco más atrás la época davídica, en fin, o el siglo de oro que le llaman muchos teólogos. Entonces ya desde ahí se puede hablar como que de un Israel en su conjunto, en su nación como tal. Pero mientras estaban cautivos en Egipto, no. ¿Okay? Entonces como que para aclarar ese punto ahí. Ahora bien, tal vez, tal como sabemos, entre Dios y los israelitas se da un pacto de alianza, que era lo que estaba hablando en su momento. De hecho, esa elección de Israel como nación es especial o fue o ya estaba, digamos, especialmente en el corazón de Dios, ¿sí? De cierta manera. Digamos, Dios escogió a Israel Dios escogió a Israel como la nación en la cual Él trabajaría. ¿Sí? Las escrituras son muy claras y dicen que al mostrar que la nación que Dios libertó a estas personas, a los que estaban cautivos en Egipto, Dios toma a esta persona y de ahí crea, digamos, va enseñando por medio de su amor, por medio de su pedagogía, y va comenzando a formar lo que posteriormente vamos a llamar Israel. ¿Listo? Esta fue la nación que Dios libertó, obviamente, de Egipto. Le dio una tierra prometida llamada Canaán, ¿sí? La nación a través del cual es básicamente esa nación en la que vamos a encontrar esa persona de Jesús, el Mesías. Esto lo podemos constatar con lo que nos dice el libro de Génesis, Génesis capítulo 12, versículo 2-3, donde dice: yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre, y haré famoso tu nombre, que será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es claro pues que hay una acción gratuita de parte de Dios y que elige y dispone libremente que este tiene o este pueblo le presenta de cierta manera estas promesas y el cumplimiento de ellas. Entonces con estas promesas que Dios hace y que lleva a cabo para formar parte de la historia del hombre, y es que Dios siempre quiso hacer de ellos una nación, ese modelo para otras naciones. Y que a través de Israel lo que de pronto en un primer momento Dios quería instaurar era un reino de sacerdotes o digamos esa nación santa, como de pronto como se expresa en Éxodo 19:6, ¿sí? Bueno, vamos a leerlo un poco, a ver lo que nos dice Éxodo 19:6. Entonces dice Éxodo 19:6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces este es el modelo como tal que Dios tenía planeado para su pueblo elegido, un reino de sacerdotes. ¿Por qué? Pues básicamente para él demostrar su poder, para demostrar su amor y también para hacer entender a las otras naciones o a los otros pueblos que cuando los israelitas obedecían a Dios eran bendecidos y cuando desobedecían a Dios vendría un castigo sobre ellos, porque es que este es otro asunto que hay que tocar y de pronto cogerlo con pinzas. El decir de que Israel fue, digamos, el pueblo escogido por Dios, no significa que los demás pueblos
digamos, Dios no, nunca los vio, o de pronto Dios en ese momento dijo, no, los demás pueblos no me sirven, no, definitivamente no. Simplemente que es un acto de amor y es un acto divino en el que Dios incursiona en este pueblo, lo educa, digamos, en su pedagogía, lo enseña y de cierta manera le comienza a dar una historia a este pueblo y una identidad propia, en lo que más adelante va a decir el Éxodo que tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Entonces, no es, digamos, descalificar a los demás pueblos como que no, Dios nunca los vio, porque la verdad es que no es así. Dios es Dios de todo el mundo, de toda la tierra, y Dios siempre va a estar dispuesto para todos. Pero en este caso, pues se centró, digamos, en las personas que posteriormente iban a ser parte como, o se iban a llamar como Israel. Listo. Ahora bien, la nación de Israel era la menos numerosa de todas las naciones. Digamos que era como lo peorcito que había en ese momento. No tenía mucho desarrollo teológico, no tenía mucho desarrollo económico. eh, en, digamos, en su Armagedón no era, digamos, la mejor, porque eran personas, eran comunidades, tribus muy pequeñas, pero Dios centra su mirada en ellos, ¿sí? Pero Dios escogió a este pueblo debido a su amor por ellos y al pacto que desde el principio fue incondicional con Abraham, que está en Deuteronomio 7, versículo 7 al 9. Entonces, es bueno aclarar que esto no significa que Dios tuviera preferencia o amar al pueblo de Israel más que los otros, como lo mencioné hace un momento, simplemente que Él quiso valerse de Israel como un instrumento para amar y bendecir a toda la humanidad. Es básicamente eso, o mejor dicho, se puede deducir que el plan de Dios desde el principio fue traer a Jesucristo por medio de Israel. Entonces, eso fue para tenerlo ahí en claro. Cabe destacar que en el Antiguo Testamento Israel es el término utilizado para referirse a la nación de los llamados hebreos. Recordemos de dónde salió Abraham y estas personas y los patriarcas, ya que históricamente este fue el nombre que adoptaron las poblaciones nómadas de la época, ¿sí? Entonces, a lo largo de la historia, esto fue cambiando hasta llegar a formalizar el nombre de Israel como tal. Se conocen los diferentes acontecimientos que fueron dados en carácter de identidad y al pueblo elegido por Dios. Deuteronomio señala que algunos puntos que vienen a confirmar lo antes dicho es lo siguiente: porque tú eres pueblo consagrado al Señor tu Dios, para que seas el pueblo de su propiedad entre todos los pueblos que hay sobre la superficie de la tierra. Esto está en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al, al 8. Entonces, es decir que el pueblo elegido, Israel, ha sido llamado a ser un pueblo santo. Fue llamado a ser un pueblo santo. ¿Listo? Para tener eso ahí en claro. Entonces, con estos versículos antes mencionados, lo que nos dicen es que Israel está en una posición o en un campo sagrado para Dios, ¿cierto? Aquí se convierte en esa propiedad particular de Dios y tanto va a gozar de la protección y el cuidado que Dios le va a dar al pueblo de Israel. La afirmación según el cual el Señor ha escogido a Israel es constante en enseñanza. Bien, la elección que el Señor había hecho de Israel se manifestó por la intervención divina para liberar de Egipto y por el don de una tierra prometida. Deuteronomio niega claramente y expresamente que la elección divina haya sido motivada por la grandeza de Israel o por su perfección moral, porque realmente no es así. No es de pronto que en ese tiempo Israel era el pueblo más grande, más numeroso, porque la verdad no.
y tampoco desde el punto de vista moral. Recordemos que durante todo el desarrollo del Antiguo Testamento vamos a ver a Israel rebelde para con Dios, vamos a ver a un Israel, digamos, que se va en contra muchas veces, digamos, de los mismos profetas, y fue tomado cautivo 2 veces. Entonces, digamos, no era, por decirlo así, lo mejor del mundo, pero Dios fijó su mirada en ellos. Listo. Entonces, reconoce, por lo menos es lo que nos muestra Deuteronomio, que se reconoce que no es por causa de la justicia, que no es por causa de tu justicia que el Señor tu Dios te da este buen país, pues tú eres un pueblo de dura cerviz, lo que nos va a mencionar eh, el Deuteronomio. La única base de la elección de Dios ha sido su amor y su lealtad. ¿Listo? Ahora, como estamos hablando de la elección, pues elegir, revisemos un poco la terminología y algunos conceptos que se desprenden digamos, de esta elección. ¿Sí? Por lo menos Amós 9:7, también vamos a encontrar lo siguiente, eh, digamos, términos como el Señor llama y designa. Son frases que vamos a encontrar referentes a Israel. Entonces, en ese Señor llama y designa, en hebreo es karaj, y vamos a encontrarlo en Isaías. Voy a irme aquí a la Biblia. Entonces, en Isaías capítulo 43, versículo 1. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 1. Dice Isaías capítulo 1: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y así como este término vamos a encontrar algunos otros, por lo menos, digamos, por falta, infortunadamente por el tiempo, no los voy a buscar todos en la Biblia, pero si usted tiene el tiempo ya, pues hágalo. Otro término es, dice, el Señor separa para algo especial. El Señor separa al pueblo, separó a Israel para algo especial. En hebreo, ese algo especial o esa separación es Badal. Lo encontramos en Levítico capítulo 20, versículo 4. Asir es otro término que se utiliza para referirse a Israel. En hebreo, Asir es Hazar, que es algo fuerte, que significa algo de pronto jalado con fuerza, o algo que se obtuvo con fuerza, y eso lo vamos a encontrar en Isaías 45, versículo 1. Otro término es codició. El Señor también codició, digamos, a este pueblo. En hebreo es la, y lo vamos a encontrar en Salmos capítulo 132, versículo 13. Y así vamos a encontrar otro término que es conoció o conocer. El Señor conoció al pueblo. En hebreo, este conoció es Yadah, y lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 39. Libertó, o el que tomó, es otro término que vamos a encontrar en la Biblia, que hace referencia al pueblo escogido de Dios, ¿cierto? En fin, este hace referencia a que Dios rescató. En hebreo es Joel, ¿sí? En el Antiguo Testamento se conoce cuando la persona compra una propiedad que alguien perdió o que un familiar perdió. Entonces esta persona viene, compra eso que esa persona perdió y se lo regresa. Entonces este término hace referencia a eso. El Joel hace referencia al fuerte, al que liberta, ¿sí? A ese que rescata. Redimió o redimir. El Señor redime a estas personas para convertirlos en su pueblo santo. Recordemos que la santidad es un acto que proviene de Dios, es un acto que proviene de la divinidad como tal, no es de nosotros. Nosotros no nos podemos santificar por nuestra propia cuenta, es Dios el que nos santifica. Entonces, redimió, lo vamos a encontrar en Deuteronomio 13, capítulo 13, versículo 6.
Y entonces vamos a ir viendo que se adquirió, digamos, o otro término es tomó o agarró en hebreo, que es lamej en Éxodo capítulo 6 versículo 7. En fin, estos y algunos otros términos son los relacionados con, digamos, todo esto de la elección del pueblo de Dios. Con todo lo anterior dicho, se podría caer en el error de que la elección cae en la misma tonalidad, de cierta manera, en el concepto de la predestinación, que en este caso es la que promulga la doctrina hipercalvinista, sino que ellos creen en esta doctrina de la predestinación en la que Dios ya tiene a personas identificadas para ser salvos y no, de pronto dicen, bueno, ya este fue el pueblo de Dios y ya porque este fue el pueblo de Dios, ningún otro pueblo, ninguna otra persona que no pertenezca al pueblo de Dios pueda ser salvo. Entonces no podemos caer en ese error, porque recordemos que el Señor escogió este pueblo como modelo, ¿sí? Para demostrar su poder, su amor y para enseñar a las otras culturas y a los otros pueblos de que hay un Dios de cierta manera que todo lo puede. Listo. Entonces, no podemos caer en este error, sino que de una acción salvífica, esto, o sea, esta elección de Israel es una acción salvífica de Dios. ¿Sí? Es el fundamento de la historia de Dios en el pueblo. Entonces no es que Dios desecha, como había dicho, a los demás pueblos y no tiene que no tengan espacio en Dios. No es eso. Algo que vale la pena de notar aquí es que en todo este desarrollo de elección de Dios, es que no es apenas algo colectivo, no, digamos, no, Dios en su misericordia no hace una elección colectiva de una comunidad, sino que también hace unas elecciones o elige personas pues de manera individual, ¿sí o no? El Señor elige por lo menos a Jeremías, ¿sí? Elige a Moisés para libertar al pueblo de Egipto, elige a David, ¿sí? Ese gran guerrero que todos conocemos y que tenía un corazón semejante al de Dios. A Noé, elige a Abraham, elige a los sacerdotes, elige a los reyes. De hecho, aquí también en este concepto de elección o al momento que se elige el pueblo que va a ser, digamos, ese pueblo santo de Dios, también el Señor elige los sitios geográficos donde Él quiere ubicar a estos pueblos. Ahí encontramos a Canaán, ahí encontramos esa tierra prometida, encontramos el monte Oré, encontramos el santuario, en fin. Israel es el resultado, mis queridos y queridas, Israel va a ser ese resultado de un proceso histórico, ¿sí? Es decir, que la historia de Israel ha de demostrar primeramente, en primer lugar, perdón, de qué modo y de dónde surgió Israel, de qué forma la complejidad del comienzo pudo formarse un conjunto que alcanzó rango histórico y que ha llegado a conocer, que se ha llegado a conocer hoy en día como Israel. Pues bueno, ante lo dicho, surge cierta pregunta. ¿Cuándo y con qué motivo Israel se hace la pregunta sobre sus orígenes y más aún sobre su procedencia? Realmente hay digamos, dos respuestas para esta pregunta, ¿sí? Eh, Nos gustaría enfocarnos, o digamos, si sería bueno enfocar estas preguntas en estos dos puntos que son el primero, el proceso y evolución del pueblo de Israel, y el segundo es la convicción que tiene el pueblo de Israel de que Dios se ha fijado en ellos. ¿Listo? Entonces, el primero que se puede decir es que el pueblo de Israel tuvo conciencia de haber sido llamado por Dios. Eso hay que dejarlo claro. Ellos tienen, es la hora y tienen, digamos, esa certeza tan grande y son muy radicales en ese punto de que ellos fueron escogidos por Dios y fueron llamados por Dios. Listo. Entonces Israel era consciente de que Dios estaba apostando por sus habitantes como pueblo.
pues en varias ocasiones Dios se dirigió a él como con palabras de apoyo, tal como las señales que muestra Isaías. Por lo menos le dice la luz de las naciones. Eso lo podemos encontrar en Isaías capítulo 49, versículo 6. Es decir, que la elección tenía como base esperanza, ¿cierto? Pero también responsabilidad. Entonces son dos cosas que hay que tener en cuenta. No es apenas, ojo, no es apenas, digamos, salir allá a sacar pecho y decir, nosotros somos el pueblo escogido de Dios y pare de contar. No, no. Porque de ahí, de esa misma elección, salen responsabilidades y obligaciones que Dios demanda para que este pueblo cumpla. Entonces, ojo, aquí no nos podemos pasar de que sí, porque eran el pueblo elegido no les iba a pasar nada, o entonces, digamos, podían como que mostrarse y evadir cualquier responsabilidad del pueblo. No, 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 porque ellos, bueno, aunque lo hicieron, y por eso Israel padeció mucho, porque se confiaron demasiado, pensaron de que sí, como ya el Señor nos escogió, como somos el pueblo favorito de Dios, entonces ya a nosotros no nos va a pasar nada, nosotros vamos a ser siempre los guerreros, es que el enemigo que se venga a enfrentar con nosotros lo vamos a acabar, lo vamos a creer, en fin, estas personas se confiaron y fallaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como Dios escoge, Dios también puede desechar. Entonces, eso pues para tenerlo en cuenta. Ahí no nos podemos confiar de ninguna manera y llevarnos, digamos, esa falsa seguridad como se la llevó el pueblo de Israel por decir de que como eran los escogidos se sentían seguros aparentemente, y entonces ya yo no voy a hacer nada porque es que ya yo tengo la unción, porque es que ya el Señor está conmigo y porque ya yo sé lo que hay que hacer, en fin, no me preparo, no me educo un poquito más, digamos, no pongo en práctica, eh, voy enriqueciendo mi saber, no, sino que ya somos libres, somos salvos y que tenga lo que tenga que pasar. Entonces no es así, ese no es el modo de proceder de Dios. Entonces muchos se relajan y piensan que ya no es necesario pues hacer básicamente nada, ¿sí o no? El para qué de esta elección entonces, ¿para qué fuimos elegidos? Pues es necesario dar por sentado que la elección conlleva una responsabilidad y unas obligaciones que Dios quiere que las asumamos. Israel debía ser ante las naciones el testigo, ojo. El Señor quería instaurar un reino de sacerdotes, ¿sí? Y una tierra perfecta y que Israel fuera testigo del Dios único y que se diera a conocer el nombre del Señor y el Señor en su plenitud. Otro dato importante es que Israel es llamado por Dios mi hijo primogénito, en Éxodo capítulo 4 versículo 2 o en Jeremías capítulo 31 versículo 9. Y estos datos ayudan para que Israel se sienta parte del proyecto de Dios, pero es por esa misma responsabilidad que tiene. Es interesante, la verdad es que sí es interesante porque muchas veces nos queremos creer de cierta manera que tenemos todo bajo control y que no es necesario que nos esforcemos en nada. Pero, pero hay que reconocer esa responsabilidad que tenemos. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios al traerle este tema aquí, digamos, a todo el que pues se haya prestado para escucharlo. Entonces es una responsabilidad que tenemos en Dios. Lo segundo es que Israel tiene la conciencia, mis queridos y queridas, de que Dios se ha fijado en él y por ello pues Dios envía en medio de las naciones para que a través de él sean benditos todos los pueblos de la tierra. ¿Sí? Y ese es uno de los propósitos. Dios escogió a Israel para que las demás naciones lo reconocieran y fueran bendecidos por medio de Israel. Eh, entonces, de igual manera, puede suceder que en el acontecer diario de un individuo, en algún determinado momento de su vida, se preguntará por su origen, procedencia y hasta por su identidad. Es el caso del pueblo de Israel.
¿sí? Que él va a llegar, que llega a cuestionarse sobre sus propios orígenes, y es ahí que comprende que Dios lo ha elegido. Es ahí donde él va a entender esta elección. Hay que entenderla y mirarla con lupa. Dios elige a este pueblo y es una elección divina y única, ¿sí? Por el amor que Dios tiene al ser humano. No es de porque Israel, discúlpeme, no es porque es que estoy un poquito con gripa, no es porque Israel eh, fuera lo más maravilloso en ese momento, no, sino que es por mera iniciativa divina, es por mero amor de Dios hacia la humanidad que este pueblo es escogido. Listo, entonces eso para tenerlo en cuenta. Entonces el Señor hace esta elección para comenzar a formar comunidad, ¿sí? Y ya esto era algo en común que tenían los israelitas, de que habían sido escogidos por Dios como pueblo elegido, ahora son de su propiedad. En este caso, esa propiedad es del Señor. Eso está en Salmos. Vamos a leer el Salmos capítulo 100, versículo 3, que es un salmo muy bonito. Y bueno, hay que hacer algunas correcciones en la traducción, pero vamos a leerlo. Entonces, sí, este el salmo dice que reconoce a Jehová, reconoce que Jehová es Dios, perdón. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Bueno, decir que no nosotros a nosotros mismos tal vez no tenga mayor sentido. Sería mejor la traducción como somos de Él o merecemos ser de Él, ¿sí? Reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo y nosotros le merecemos a Él. Esa sería una traducción de cierta manera más, más acorde. Entonces esto no tiene mucho sentido, como lo dije en un primer momento, porque hacernos a nosotros mismos. Él es Él el que nos hizo y le pertenecemos. Eso hay que tenerlo muy muy en claro. Ahora, no nos guiamos por nuestra voluntad. Israel ya no se debía guiar por su voluntad o por lo que a él le parecía que, que, que fuese lo mejor. No, sino que ahora tenían que ser guiados por la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, para ser guiado por Dios es necesario ser humilde, y a Israel le faltaba mucho. Israel tenía un corazón demasiado duro, y le faltaba humildad para dejarse guiar por Dios. Como no se dejaron guiar por Dios, por eso terminaron muchas veces mal. Vea qué cosa tan tremenda cuando nosotros nos queremos volver de cierta manera autónomos, en el sentido que le decimos: Dios, sí, gracias por todo lo que me has dado, pero yo también me voy a valer por mí mismo. No tiene sentido mayormente, pero digamos, es un poco triste, porque debemos reconocer que siempre vamos a necesitar a Dios, y siempre debemos pedir la guía del Espíritu Santo en nuestra vida, la guía del Señor. Listo. Entonces, la elección tiene un elemento escatológico también, y es que ella aún espera un cumplimiento en la plenitud. La elección es fundamento de la esperanza constantemente renovada, una esperanza que se va renovando día tras día. Esa esperanza en la que tanto se habla no radica en un evento futurista, escatológico, allá de que el Señor va a intervenir en un futuro. No, no, porque de hecho, sino que es una esperanza desde aquí, que se vive ahora. Por lo menos así lo plantea Jürgen Mullmann. Es una esperanza que estamos viviendo en nuestra corporeidad. La elección como pueblo de Dios es un fortalecimiento de la fe, y de la fe judía también. ¿Por qué? Porque, digamos, el concepto de fe para los cristianos evangélicos muchas veces es un concepto futurista, de que vamos a esperar de que el Señor vaya a ser en el futuro. Y digamos, nuestra esperanza siempre y nuestra fe siempre está puesta en el allá, en lo que está allá. Pero para los judíos es un poco interesante, porque este concepto de fe
radica básicamente en la historia que tiene Israel como tal, en la historia, digamos, de salvación que tiene Israel, en todo ese desarrollo teológico y, digamos, todos estos eventos que se presentaron en el Antiguo Testamento. Por lo menos, eh, ¿cómo sería esa fe? Como ya ellos saben que Dios ha actuado en un tiempo atrás, pues ellos también van a esperar de que así como actuó en un tiempo atrás, también va a actuar en el presente. Entonces es un concepto muy interesante la manera en cómo de pronto ellos manejan esa parte ahí. Entonces, este sería, mi querido y querida, eh, digamos, por el tema de tiempo, sería como que a grandes rasgos lo que respecta a la elección del pueblo de Israel, ¿cierto? Sería eso, es el propósito de Dios, escogió Israel para que en su, gracias a ese amor que él tiene, escogió este pueblo para traer, digamos, a la persona de Jesús y para dar ejemplo a los demás pueblos de que Dios se hace presente en la vida de las personas. El Señor te bendiga, espero que pases bien el resto del día y si te si nace en tu corazón compartir este mensaje o de pronto sacar las anotaciones, hacer preguntas, aportes, aclaraciones, puedes hacerlo en los comentarios y yo los estaré leyendo. ¿Listo? Bendiciones, cuídate y el Señor te bendiga.